¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Moresi y en nombre del Observatorio Argentino del Ciberespacio les quiero dar un agradecimiento por la oportunidad de poder exponer algunas de nuestras ideas durante este seminario. Para eso me voy a ayudar de una pequeña exposición que estoy compartiendo con ustedes sobre el ciberespacio y el conflicto futuro. Bueno, para comenzar les diré que una de las cuestiones más interesantes y en honor a la brevedad es que a veces uno cuando quiere explicar analíticamente y en forma racional algo le lleva demasiado tiempo, pero a veces utilizando el lóbulo derecho, como algunos tienen esa ventaja de eso que llaman intuición o inteligencia emotiva, pueden resumir toda esta exposición en 6 cuadros que les presento a continuación y que básicamente es todo lo que vamos a hablar. Aquí Nick a través de Gaturro nos permite de alguna manera comprender completamente de qué se trata esta exposición, ¿no? Nos dice, habla de edificios inteligentes, de celulares inteligentes, de autos inteligentes, de electrodomésticos inteligentes, pero la pregunta de fondo es si tenemos personas inteligentes. Bueno, de esto se va a tratar un poco esta pequeña charla de unos pocos minutos sobre el ciberespacio, un poco conceptualmente, el conflicto en el tiempo, tenemos que entenderlo para poder comprender todo esto, un poco cómo somos nosotros y el ciberespacio, y finalmente trataré rápidamente sobre ese conflicto futuro. Bueno, el ciberespacio lo podemos representar bajo tres niveles o tres campos, ¿no? Un campo real, un campo virtual y un campo cognitivo. El ciberespacio, ya en el manifiesto de Barlow, ¿sí? Da un origen caótico y anárquico, y en este concepto de tres capas, sí se pueden producir muchas posibilidades. Entre estas muchas posibilidades tenemos en la capa inferior la capa dura, ¿no es cierto? Todo lo que son las redes, la capa virtual, donde está el software, las aplicaciones, ¿sí? Y finalmente la capa cognitiva, que somos nosotros mismos y el tiempo que le estamos otorgando al ciberespacio. En estas tres capas se puede influir desde la perspectiva electromagnética, ¿sí? Mucho más en la capa inferior, menos todavía en la intermedia y un poquito menos quizás o mucho más fuerte, ¿sí? Con algunas nuevas características en la capa cognitiva. La capa virtual, esta que llamamos, la capa inferior, ¿sí? Es donde nosotros encontramos la ciberseguridad, la seguridad de las redes. En la capa media es donde encontramos este concepto de la ciberdefensa, ¿no? Los famosos ataques a las infraestructuras críticas. Pero en la capa superior se producen una serie de acciones respecto a la cuestión psicológica, respecto a la influencia, respecto a las operaciones de información, que quizás sean la capacidad de mayor potencial que tiene el ciberespacio en el conflicto de futuro. Pero para poder hablar del conflicto futuro es necesario que comprendamos un poco el conflicto a lo largo de su historia. Entonces me he tomado este pequeño gráfico que de alguna manera representa el avance del conocimiento en la humanidad con 2 puntos que me parecieron interesantes. Uno, el nacimiento de Cristo, porque tenemos antes y después de Cristo para la historia, para los conceptos históricos, y el otro es la Revolución Francesa, que continúa después con la Revolución Industrial, la Revolución del Cientificismo y toda una serie de avances. Bueno, podemos decir que en los últimos 10.000 años de historia y hasta prácticamente la Revolución Francesa, el concepto estaba dado por 3 palabras: Dios, razón y fuerza. El hombre era típicamente un ser que pretendía su trascendencia a través de un concepto basado en Dios y en el futuro. La razón, a partir del siglo V antes de Cristo, con Sócrates, se instala como el elemento esencial en el conocimiento del hombre, y hablamos del animal racional, y desde el punto de vista del ejercicio del poder, la fuerza, el poder cinético, el poder introducir miedo a través del dolor en los demás, ha sido de alguna manera el elemento que mantuvo el poder. Pero en la Revolución Francesa se producen una serie de eventos en los cuales el centro del mundo lo empieza a ocupar el hombre. O sea, con la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto, ahí en la Gaia 125, se produce un cambio y ese Dios ya deja de ser un elemento esencial,
pero los otros dos, la razón como fuente del conocimiento y la fuerza como ejercicio del poder, siguen siendo los elementos claves. Así vamos avanzando y llegamos hasta nuestros días, ¿sí? Donde el hombre, de alguna manera, ese concepto del superhombre que se había promovido a partir de esta muerte de Dios, comienza a mostrar sus fracasos o sus éxitos. ¿Por qué? Porque comienza a aparecer un nuevo elemento que es la inteligencia artificial, que empieza de alguna manera a cubrir el centro de todas las expectativas humanas, ¿sí? Donde ya el poder no se está ejerciendo tanto a través de la fuerza, sino que pareciera que la información es más poderosa que la realidad puede ser cambiada, ¿sí? Y la razón que es reemplazada por la inteligencia artificial, pues ya con un doble juego. Si nosotros tomáramos esto en una forma, digamos, gráfica, podríamos decir que al principio se hablaba de Dios, la patria y la familia, ya en la Revolución Francesa Dios deja de existir y el lugar lo ocupa el hombre, ya la patria, ese concepto arraigado de nacionalismo, se convierte más en estados y la familia, como bien dice Toffler, se convierte en una familia nuclear, ¿no? Papá, mamá y los hijos. ¿Y cómo vemos el mundo que viene? Bueno, el mundo que viene pareciera que ese centro que ocupaba el hombre lo va a ocupar la inteligencia artificial, que de alguna manera estaría reemplazando a Dios, donde lo que ejerce ahora en lugar del espiritualismo es el virtualismo. Y vamos a hablar un poquito más, porque ese Dios nos daba el libre albedrío de alguna manera, mientras que la inteligencia artificial nos guía nuestros pensamientos, ¿no? Podemos hablar de Cambridge Analytica como el carozo de la aceituna. Y la realidad es que ya el Estado no es el Estado, sino que lo importante es la economía y la familia está tendiendo a ser de una sola persona porque cada vez tenemos más tendencia a vivir en el fondo, en forma individual, perdón. O sea que esta descripción rapidísima del conflicto nos permite ver que hemos transitado a lo largo de estos 10.000 años que hemos tomado como concepto de humanidad una serie de cambios interesantes. Pero en todos estos cambios ha aparecido un nuevo elemento, un nuevo ambiente, que es el quinto dominio, ¿no es cierto? Y este quinto dominio es el que vamos a trabajar ahora, un poquito quiénes somos nosotros y cómo actuamos a través del ciberespacio. Para ello es interesante que veamos en inicio la influencia de la tecnología. No sé cómo serán ustedes de jóvenes, pero nos vamos a situar no muchos años atrás, sino que allá por los años 80 y 90, o sea, estamos entre los 40 y los 50 años atrás, y estos eran todos los elementos que requería una oficina. Necesitábamos tener un teléfono, una enciclopedia, una fotocopiadora, una máquina de fax, un reloj, una agenda, capacidad de correo, máquina de escribir. Bueno, ya estaban las computadoras también en esa época, y esto comienza a ser un poco más móvil con la aparición de este elemento, ¿no? El teléfono celular. Estos primeros teléfonos celulares requerían, incluso hasta el día de hoy, requerirían, ¿sí?, patente de radiooperador, que ninguno de nosotros tenemos. Sin embargo, todos somos usuarios de celulares. Bueno, de alguna manera estos celulares fueron creciendo y fuimos pasando por distintos periodos hasta que llegamos a el concepto del celular moderno, que ya no es un celular, sino que es lo que llamamos un teléfono inteligente. Y este teléfono inteligente, pequeño elemento de unos pocos centímetros, conlleva dentro de sí toda esa oficina de los años 80 y 90. Toda la capacidad de esa oficina la tenemos y como bien hace mención esa marca que se llama BlackBerry, ¿sí?, uno diría que aquí hemos llegado al cenit de la cuestión. No, no, el cenit de la cuestión va a llegar con la singularidad, ¿no? Cuando este elemento de la nueva revolución tecnológica que viene con la computación cuántica, con la robótica y que se llama inteligencia artificial, ¿sí?, alcance este concepto de singularidad, del cual ya tenemos incluso hasta una universidad que nos ofrece información realmente interesante y oportuna sobre lo que es la singularidad y todos los beneficios que va a traer esta inteligencia artificial. Fíjense que en el Global Trends, un documento que hace el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, ya presenta el desvío que va a existir entre la inteligencia común y la inteligencia artificial, ¿sí?, y cómo comienza a abrirse este gap en forma casi permanente, siendo que la inteligencia artificial comienza
adquirir cada vez más capacidades. Y esta inteligencia artificial, por supuesto, está presente permanentemente en el ciberespacio. Y en este ciberespacio realmente encontramos cuestiones que son muy interesantes porque de alguna manera este nuevo ambiente está mutando la realidad humana. Fíjense que en el ciberespacio hablar de privacidad prácticamente es un delito. ¿Por qué? Porque todos y cada vez más queremos mostrar hasta lo más íntimo de nuestra individualidad en el ciberespacio. De alguna manera la virtualidad ha invadido todos los ámbitos humanos, ¿sí? Primero en el conocimiento, luego lo hemos visto en todo lo que son las aplicaciones, ¿sí? Ya no solamente hacemos correos electrónicos o tratamos en las redes, sino que inclusive hasta llegamos a tener un deporte a través del mundo virtual, como son los gamers, pero también podemos desarrollar nuestras capacidades de conocimiento, podemos llegar a tener nuestras relaciones en el ámbito personal. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Mira, el problema de todo esto no es magnífico. El único inconveniente es que cuando uno nace normalmente nos enseñan a caminar, nos enseñan a cruzar la calle, nos enseñan los peligros, ¿sí? Que hay alrededor del mundo. Cuando vamos al agua nos enseñan a nadar, nos enseñan los peligros de las mareas, la necesidad de aprender a navegar si es que nos interesa el mar. Cuando vamos al aire todavía las exigencias son mucho mayores, hasta tenemos que certificar nuestras capacidades. Sin embargo, cuando vamos a saltar al espacio todavía más, pero cuando necesitamos ir al ciberespacio simplemente tomamos un celular y se lo damos a los nenes de 4 años sin advertirles absolutamente nada. Y la realidad es por qué no le advertimos, porque nosotros tampoco estamos claros de qué es y cómo se mueve ese ambiente del ciberespacio. Y cuando hablamos de un conflicto, hay una cuestión que es real en todas estas elementos y es que la ignorancia es la base de la derrota. Y de alguna manera esto es un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque si nosotros ignoramos los peligros de este ambiente, no podemos sortearlos o no podemos estar atentos a lo que nos pueda suceder. De todos modos, este ambiente tiene un montón de promesas interesantes y muy válidas, ¿no? Como volviendo de vuelta a, valga la redundancia, a un cómico, ¿sí? Vemos este elemento muy interesante, ¿no? Fíjense dónde vive este hombre. Pensemos un poco en el futuro. Pensemos, por ejemplo, en lo que representa el metaverso, ¿no? Todos en algún momento seguramente van a terminar comprando algún terrenito en el metaverso que nos va a permitir, como este señor que está aquí, con una con una gafa de realidad aumentada y quizás hasta tengamos guantes y pantalones y sacos de realidad aumentada que nos permitan vivir en un mundo ideal, precioso, hermoso, pero la realidad es que cuando salimos de ese mundo virtual probablemente, igual que como está este señor, estemos en una casilla y no nos hemos dado cuenta de esto porque nuestro tiempo ha sido consumido por esa realidad virtual y de alguna manera estamos felices, pero somos corderos, que no tenemos capacidad de decidir por nosotros mismos, sino que todo se está decidiendo a través de la influencia. Y este todo se está decidiendo, por supuesto, depende de cómo sea el concepto de libertad. Estamos hablando de un concepto de libertad bastante clásico. Pero la realidad es que en esta nueva revolución industrial, donde el ciberespacio está ocupando un gran volumen de nuestras vidas o cada vez ocupa mayor volumen, si hay un concepto que le llamamos el transhumanismo, ¿no? Esta capacidad que van a tener los seres humanos de interactuar con los nuevos diseños. Y esto nos hace pensar, acá vemos un poco la niñez, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de lo que es el ciberespacio o la información, pero posteriormente después esto se influye en la familia. Estas cuestiones de la familia ya algunas las vemos hoy por hoy prácticamente en todos los restaurantes, ¿no? Como es esta imagen de la pareja tratando a través del celular. Y desde la perspectiva social, bueno, desde la perspectiva social la situación es un poco más acuciante, sobre todo si nos llegaran a visitar algunos marcianos, como aparece también en este chiste, al cual nadie le va a prestar demasiada atención. Pero ¿por qué sucede esto en un ambiente de conflicto? Miren, siempre hay que mirar un poco la economía. Cuando uno está
curva nos representa los gastos, ¿no? La guerra terrestre, la guerra en el mar, la guerra aérea, la guerra en el espacio. Sin embargo, la guerra en el ambiente ciberespacial es sumamente barata y sumamente efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de un poco de lo que dice Occidente y de lo que dice Oriente. Occidente habla de la ciberdefensa, de las infraestructuras críticas, lo que nosotros le llamamos o le vamos a llamar para esta exposición el lado malo o el lado hard. Y por el otro lado tenemos lo que hace Oriente, que ve todos los aspectos y entonces trabaja mucho sobre el lado cognitivo, al cual le vamos a llamar el lado bueno o el lado soft, el lado blando. Fíjense si nosotros pensáramos en operaciones cibernéticas solamente, ¿sí? En el lado hard. ¿Qué es lo que tendríamos? Fraude electoral, comunicaciones, ataques a las TIC, ataques a las cadenas de suministro, a las ciudades, a la aviación, a la seguridad nuclear. Pero por otro lado, si nosotros usáramos el lado bueno, o sea, el atacar a la mente de la gente directamente, cosa que hoy sucede, podemos convulsionar las redes sociales, cambiar la identidad digital. Imagínense levantarnos a la mañana y ya no ser quienes somos. Matar el viaje y turismo, progreso, desinformación, incertidumbre. Pero si combinamos estas dos cosas, ¿sí? Y utilizamos adecuadamente la información, probablemente encontremos algo como nos muestra este video. Bueno, de alguna manera, ¿sí? Este primer resquicio del ciberespacio, que es la televisión, ¿sí? Nos ha pegado sumamente duro, pero sigamos adelante en nuestras ideas preliminares y entonces terminemos de cerrar esta cuestión de el ciberespacio. ¿Qué es lo que nos dicen algunas ideas preliminares? Bueno, la primera de todas es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya desde el 2015 ha creado un concepto que se llama ciberespacio y dice que es un espacio, sí, de cultura, pero que no se puede vivir en un ambiente que es desconocido. Necesitamos conocerlo, necesitamos palpar el ciberespacio, entender cómo funciona, exactamente igual que nos pasa en otros elementos. ¿Sí? La singularidad, bueno, la singularidad es realmente una posibilidad sumamente interesante. ¿Y quién controla ambos? Bueno, ya Kissinger, allá por los años 80, cuando asiste, perdón, 90, cuando asiste a su primera eh, exposición sobre la inteligencia artificial, le surge una pregunta, no es textual, pero básicamente dice, ¿quién es el que la va a desenchufar, ¿no? O sea, ¿quién la va a controlar? Por otro lado, en el campo de batalla del siglo XXI ya no existe este concepto de los militares y los civiles. Ya la guerra se ha trasladado del campo de batalla cinético, donde va a continuar, a el campo de batalla que está entre nuestras dos orejas, que es el cerebro. Es allí donde realmente las cosas suceden. No importa lo que la realidad es, sino lo que la gente piensa que la realidad es. Podemos decir que en el siglo XXI, de alguna manera, este paradigma de Napoleón, que la infantería era la reina de las batallas, bueno, podemos decir que los soldados son los que van a dominar las guerras porque dominarán las mentes de la sociedad. Bueno, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestra exposición, por lo tanto vamos a hacer un breve raconto, ¿sí? En el cual vamos a tomar los ambientes de trabajo, la tecnología, un poco el concepto de la guerra y la situación del hombre. Antes se hablaba de los ambientes operacionales de la tierra, el agua y el mar. Sí, desde el punto de vista de la técnica habíamos hablado de la oficina de los años 80. Desde el punto de vista de la guerra, quizás la batalla aeroterrestre fue el concepto más álgido allá por la época de la guerra contra Irak. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la perspectiva, el hombre es un animal racional y debemos trabajar con el lóbulo izquierdo fuertemente para ser racionales.
¿Sí? Allá por los años 90 comienza a aparecer un concepto muy interesante, que es el de la aldea global. Este concepto de la aldea global nos promete prácticamente el regreso de la Belle Époque y vemos que los ambientes operacionales se multiplican en diferentes condiciones donde ya se ven multiplicidad de factores a tener en cuenta. Desde la perspectiva tecnológica, esa oficina la llevamos prácticamente en el bolsillo y ya la guerra ha dejado de ser esa de la batalla aeroterrestre, y como bien muestra este tanque, con esa figurita que pareciera la de Bolsonaro, ¿no? Son WhatsApp permanentemente, pero en lo educativo seguimos exactamente igual. ¿Sí? ¿Y cómo vemos el futuro? Bueno, el futuro tiene de nuevo una promesa de Belle Époque que está dada por esta revolución nueva, revolución industrial, con la inteligencia artificial, la computadora la cuántica, la biotecnología, ¿sí? Y en este nuevo mundo, como dijimos, tenemos tres ambientes, nada más que el real, el virtual y el cognitivo, ¿sí? Desde el punto de vista de la tecnología, la singularidad nos va a llevar a conocer y tener la inteligencia artificial, y desde el punto de vista del concepto, bueno, esta inteligencia artificial realmente va a colisionar con muchas de las profesiones, ¿sí? Sobre todo porque esta inteligencia artificial de alguna manera es el razonamiento perfecto y posee la experiencia de toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué decimos de toda la humanidad? Porque se nutre de eso que llamamos la Big Data. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con nuestro pensamiento? Bueno, quizás tengamos que comenzar a repensar la forma de educarnos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es muy importante. Esta inteligencia artificial necesita que alguien la eduque. Y estamos aprendiendo, estamos enseñando a educar a la inteligencia artificial. Volvimos sobre los conceptos de la ética y la filosofía que de alguna manera permiten que eduquemos adecuadamente a esta inteligencia artificial, o vamos a dejar esto en manos de otros. Bueno, como bien dice la ITU, de alguna manera la gran estrategia es un cambio cultural, ¿no? Debemos aumentar nuestras capacidades cerebrales, utilizar más, a veces como hacen los artistas, ¿sí? O los cómicos, alguna otra capacidad cerebral que todavía no hemos comenzado a desarrollar, y fundamentalmente tenemos que consolidar una cultura porque la reacción de la sociedad común, esto por supuesto requiere de una gran estrategia. Fíjense que tenemos estrategias de todas las características, pero no tenemos una estrategia nacional consolidada que nos permita enfrentar el gran desafío del mundo que viene. ¿Cuál es el gran desafío del mundo que viene? Bueno, esto que llamaban la apocalipsis, ¿no? Pero en esta apocalipsis resulta que los cuatro jinetes está apareciendo uno que viene desde atrás, pero atropellando, ¿sí? Que es la desinformación. Para poder lograr y luchar contra esto, sí, ¿qué es lo que necesitaríamos? Bueno, en principio, fíjense que si nosotros miramos Oriente y Occidente, o los soviéticos, todos escriben exactamente lo mismo. Todos dicen que los otros hacen sobre ellos guerras de la información, tratan de corromper a su sociedad, tratan de lograr que los demás hagan. Pero la realidad es que en el mundo, aquellas famosas tres reglas de Asimov, ¿no es cierto?, que dio en su famoso relato del círculo vicioso, de alguna manera han desaparecido, ¿no? O sea, ya hoy las armas inteligentes están decidiendo en algunos casos la eliminación de humanos, no de esa manera. ¿Cuál es la solución? La solución es cultura, la solución es tener una estrategia nacional, la solución es tener previsibilidad. Gracias a Dios hemos encontrado el arma perfecta, esperemos que la supamos utilizar, porque este tipo de bombas es la única que nos puede salvar en el conflicto futuro. Muchas gracias a todos, espero no haberlos aburrido en demasía y probablemente nos podamos encontrar nuevamente.